Hola, yo soy Jocelyn. Yo soy Jesus. Y esto es Espacio Semich. Empezamos el programa con esta sección del maestro Bretado Aragón, que nos hablará sobre su investigación en regeneración celular. Vamos a verla. Vamos a verla. Mi nombre es Luis Alberto Bretado Aragón y en este día les vamos a hablar un poquito de la nanotecnología. Para empezar, cuando hablamos de nanotecnología nos referimos a todos aquellos productos en los cuales al menos uno de sus componentes está en escala nanométrica. Para ponerles un ejemplo, nosotros conocemos diferentes tipos de materiales con los que convivimos día a día. En esta imagen ustedes pueden estar observando los metales, los cerámicos y los materiales poliméricos. Para hacer sentido a esto, nosotros estamos pensando en que a lo mejor los bloques de construcción de nuestro compuesto, de nuestro material, de nuestro producto, pues podría estar a una escala macrométrica. Y esto nos va a ayudar a darle ciertas propiedades y características. Pero cuando nosotros hacemos una combinación o un escalamiento de nuestros bloques de construcción y los reducimos de tamaño, entonces las propiedades van a ser muy diferentes, aún teniendo los mismos compuestos. Ahora, ¿cómo hacemos o cómo determinamos qué materiales podemos utilizar para construir nuestros productos y que puedan tener un impacto en la sociedad? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es seleccionar aquellos elementos que nos van a servir para atender a una problemática que nosotros estamos buscando, ¿no? Entonces, aquí nosotros nos vamos a ir a la tabla química de los elementos y vamos a seleccionar aquellos sistemas o aquellos compuestos que nos van a ayudar. Para esto les quiero hacer una pequeña demostración. Tengo aquí un mineral que es rico en hierro. Este mineral, como ustedes pueden observar, tiene una coloración dorada. Muchos mineros anteriormente le mencionaban a este como el oro de los tontos. Es una pirita, es un mineral rico en hierro, pero les quiero hacer la demostración. Este es un imán y entonces vean cómo al momento de estar acercando mi imán hacia el material, pues no tiene ningún comportamiento magnético. Esto está en la naturaleza, pero ¿qué pasa si yo lo llevo al laboratorio y decido utilizar el hierro y el oxígeno que pueden estar contenidos en este elemento, en este mineral, y lo trabajo a escala nanométrica? Pues bueno, lo que yo puedo tener es un material que se conoce como hematita, que es un material que también tiene hierro en oxígeno, pero de nuevo, vean cómo el material sigue no teniendo un comportamiento magnético. Ahora, cuando yo decido darle un acomodo a estos elementos hierro y oxígeno de tal manera que sus propiedades vayan a cambiar, entonces yo voy a tener un comportamiento o un cambio como este. Este es un material que se conoce como magnetita, el cual cuando yo acerco mi imán, pues inmediatamente tiene una respuesta de orientación de este elemento. Entonces, fíjense cómo tomando hierro y oxígeno puedo tener un material que tiene un comportamiento magnético, tengo un material que no tiene un comportamiento magnético y tengo un mineral como el que existe en la naturaleza. Esto es muy importante porque estos diferentes comportamientos van a estar en función a la estructura cristalina del material y a la vez me va a determinar muchas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso del material magnético puede ser utilizado en estas memorias de grabación y en el caso de la hematita pues se utiliza mucho en la industria para darle coloración a los productos. Entonces, pero básicamente yo puedo estar trabajando con los nanomateriales y obtenerlos de diferentes maneras, las cuales se van a englobar en dos grandes grupos. La primera que tiene que ver con una metodología ascendente y en este caso imagínense que yo tengo mi material, tengo mi producto, tengo mi mineral a escala macro y lo que hago es que le voy a quitar pequeñas porciones de ese material hasta reducirlo a una escala nanométrica. Entonces, esa es una tecnología de arriba hacia abajo. Y por otra parte, podría tener yo mis componentes a escala atómica y esos componentes a escala atómica los voy a ir conjuntando para que nos den una estructura de mayor dimensión y eso sería una escala ascendente. Un ejemplo que podemos vivir día a día es, por ejemplo, cuando hacemos la combinación o la disociación de la sal de mesa. La sal de mesa, cloruro de sodio, cuando yo lo pongo en agua voy a tener por un lado los iones de sodio y por un lado los iones de cloro. Posteriormente lo que yo hago es que combino esos iones con otros elementos para que me construyan un bloque. Y ese bloque me va a dar una estructura de mayor tamaño
con propiedades muy diferentes como las que les mostraba. Y en este sentido, pues las aplicaciones que tienen estos nanosistemas van a ser muy diversas, como lo pueden ver ahorita en la presentación, la parte automotriz, la parte de los textiles, la parte médica, entre otras, ¿no? Entonces las aplicaciones son muy diversas. Pero bueno, platicándoles un poquito de qué es lo que hacemos en el grupo de trabajo aquí en la universidad, tenemos una línea de trabajo que es en la síntesis y la caracterización de los materiales para aplicaciones médicas y aplicación medioambiental. ¿Qué pasa con estos materiales que les mostraba una vez que yo los pongo en contacto con el organismo? Pues resulta que yo puedo tener 4 comportamientos. El primero es que el material es tóxico, y si el material es tóxico, pues ya no tengo nada que hacer con un sistema médico que va a ser introducido en un ser vivo. Por otra parte, está el comportamiento de que el material sea inerte. En ese caso, lo que hace el organismo es que acepta el material, pero lo encapsula. Y un ejemplo de eso es cuando una persona sufre una fractura, le colocan un clavo metálico y al cabo del tiempo le hacen un estudio para ver cómo está esa parte con rayos X, y se ve la pieza metálica, pero ya no se ve como al principio que estaba introducida, sino que se ve como con una capa fibrosa alrededor. Eso quiere decir que el cuerpo lo adoptó, pero no lo reconoce como propio. Y los otros 2 comportamientos que tienen que ver con la parte bioactiva o la parte degradable. Y en ese caso es el organismo reconoce al material y lo empieza a trabajar de tal manera que lo va a fraccionar y va a tomar esos elementos para un proceso propio. En este caso, uno de los ejemplos que podemos estar observando es con los medicamentos. Entonces, esos son los comportamientos que nos interesan principalmente en los proyectos que estamos haciendo. Ahora, ¿qué hacemos con estos materiales que obtenemos en el laboratorio? Pues bueno, básicamente obtenemos el material, como este que les mostraba. Posteriormente hacemos pruebas de cito y genotoxicidad para ver si el material no es tóxico. Y posteriormente hacemos ensayos con bacterias. Todos los materiales que sintetizamos en el laboratorio pasan por estas pruebas. Hablando un poquito de esta parte de los materiales que pueden ser utilizados en el área médica, pues nosotros tenemos una diversidad de formas que podemos obtener en el laboratorio, desde partículas sólidas, partículas huecas, y en ese caso podemos jugar con la modificación en la superficie de esa partícula, ya que podemos tener una partícula de oro sólida y poderle posicionar en su superficie diferentes compuestos orgánicos, como puede ser un agente de diagnóstico, un agente de contraste para esto de la evaluación en terapias o en diagnóstico de cáncer, o se le puede poner un medicamento que pueda estar funcionando. Por otra parte, en la cuestión de la regeneración, nosotros enfocamos el diagnóstico, enfocamos el tratamiento, pero ¿qué pasa cuando el paciente o la persona sufre un accidente que le quita parte importante del cuerpo? Entonces ahí entra lo que se conoce como medicina regenerativa. La medicina regenerativa, como lo vemos en esta imagen, pues basa en 3 principios fundamentales. 1, el material con el que voy a estar soportando mi célula. 2, la célula que voy a estar utilizando, que puede ser una célula madre o puede ser una célula que ya está diferenciada, es decir, que ya es una célula de piel o que ya es una célula de riñón, de hígado, etc. Y los factores nutricionales que yo le voy a poner a esa célula. Y bueno, entre la experiencia que tenemos en el grupo de trabajo, quisiera compartirles en esta laminilla algo de los resultados que tenemos. Como pueden ver, estamos enfocados en el área médica, en el área ambiental, hay algunos trabajos en el área agro, hay algunos trabajos en la cuestión de remoción de contaminantes, y también en la parte industrial hemos trabajado con algunas empresas regionales para el desarrollo de pinturas y materiales de construcción. Y pues bueno, créanme que para nosotros en la universidad es un gusto poder compartir un poquito de lo que hacemos con ustedes. Les dejo mis datos de contacto. Mi nombre es Luis Alberto Bretado Aragón. Mi correo labretado@ucemich.edu.mx, y las puertas de la universidad están abiertas para todos ustedes. Sean bienvenidos. Bueno, pues estuvo muy interesante, pero vamos a un corte y regresamos.
pues regresamos del corte y ahora viene una cápsula del grabador Artemio Cornejo. Vamos a verla. Mi nombre es Artemio Rodríguez, soy originario de Tacámbaro y fui invitado aquí a la Universidad de la Ciénega a dar una plática sobre la importancia de la imprenta en la historia de nuestro estado, con el pretexto de los 200 años de la imprenta en Michoacán. Entonces la idea era platicar con los jóvenes sobre el papel de la imprenta en este movimiento tan importante como es la independencia de México y el papel tan primordial que tuvo Michoacán en todo esto, y en particular la imprenta, ¿no? que fue parte medular de este movimiento. Entonces era contarles esta historia y ver y que vieran pues cómo la imprenta ha sido de mucha importancia para nuestro estado y que vieran que es además un oficio vivo, ¿no? Yo soy grabador, pero inicié como aprendiz de impresor. Entonces he tenido esta relación con la imprenta desde muy joven y la idea es eso, difundir esta parte tan maravillosa del oficio de la imprenta que todavía puede continuar, ¿no? Que no es nada más una historia muerta que ya fue, sino que todavía puede hacerse y ojalá pueda más gente integrarse, ya sea como escritor, como grabador, aprendiendo a usar la tipografía y otros más oficios que hay en la imprenta. Sí, primero yo en Tacámbaro, en el pueblo donde yo nací, ahí está un impresor que ya tiene 40 años ahí, que se llama Juan Pasco. Su taller se llama Taller Martín Pescador, y yo a los 16 años más o menos tuve la fortuna de ir él está más hacia la Tierra Caliente, en una hacienda que se llama Santa Rosa, en el poblado de Las Joyas, y conocí el taller y me invitó a trabajar como aprendiz con otros muchachos de ahí de la comunidad, y ya que estaba yo trabajando ahí, él se dio cuenta de que dibujaba, entonces me dijo, pues ¿por qué no haces grabado, ¿no? Y ya me prestó un libro que se llama El grabado en madera, de un escritor alemán, y ya lo empecé a conocer, conseguí materiales y empecé a hacer el grabado, ¿no? Sí, como grabador ya tengo más de 30 años y como te decía, yo empecé con la imprenta, entonces los primeros trabajos que hice fueron trabajos de ilustración en la imprenta. Tuve la fortuna de ilustrar las fábulas de Sopo en náhuatl y en español, y fueron 47 grabados de las fábulas de Sopo, y he hecho algunos otros proyectos con él. Ya la temática personal de mi obra tiene que ver pues con las vivencias contemporáneas de todo ser humano, pero en particular como tuve que ir a Estados Unidos muy joven, a los 20 años, mucha cosa que tiene que ver con la frontera y con vivir en Estados Unidos. Como artista de todos modos tienes las preocupaciones que son globales, ¿no? de todo mundo, ¿no? O sea, el calentamiento global, gobiernos pésimos y cosas así, ¿no? Entonces sigue uno criticando y sintiendo esta parte, ¿no? de que tiene uno que hacer eso, ¿no? Tienes que criticar y incentivar a que la gente tenga conciencia de los problemas que tenemos. Sí, bueno, tenemos dos proyectos. Tenemos la galería, que es la mano gráfica, que está enfrente de la Basílica, ahí en el centro, y tenemos la biblioteca del libro ilustrado, que está en el antiguo colegio jesuita, y es una biblioteca de todo. Su especialidad es el libro ilustrado, pero tenemos de todo, ¿no? Tenemos, bueno, historietas, tenemos algo de música, de películas, y también presentamos exposiciones. La exposición que tenemos ahora, que se organizó en el Museo del Estado, fue por parte de la biblioteca, de la BLI, y con la colección de cosas que tenemos en la BLI. Y la exposición termina ahora en septiembre, el 29 de septiembre, y se va a la biblioteca del libro ilustrado. Entonces ahí va a estar como unos 4 meses. Y la idea es eso, ¿no? Que la gente sepa de la historia de la imprenta en Michoacán, que solo son 200 años, pero es mucho también, ¿no? Porque llegó tarde, pero por lo mismo había un ímpetu muy grande en la imprenta. Entonces se hicieron muchos periódicos, muchas publicaciones y salieron grandes impresores.
Me pareció muy buena la respuesta de los estudiantes, creo que les interesó y esperamos que en un futuro me puedan invitar y a dar un taller ya de manos a la obra para que aprendan lo que les podamos enseñar sobre el oficio de la imprenta y del grabado. Mi nombre es Alexandro Díaz Domínguez. Soy estudiante de la Ingeniería en Matemáticas por parte de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN. Bueno, en grandes palabras, nosotros tratamos la factibilidad de residuos de la industria procesadora de maíz para la creación de productos de alto valor agregado. Partimos ya de un pequeño proyecto que tenía nuestro investigador. La primera parte fue tratar de llevarlo a nivel nacional porque, bueno, la contaminación actualmente en México es muy grande, entonces dijimos, bueno, si lo llevamos a nivel nacional, tal vez el impacto ecológico que tenga va a ser mayor. Entonces, la primera instancia fue llevarlo a nivel nacional con las mayores plantas productoras de harina de maíz. Creamos el primer modelo matemático que nos ayudaría para ver si es factible o no la creación de plantas procesadoras del nejayote, ya sea distribuidas o centralizadas, tomando en cuenta los costos fijos que podrían ser cuánto te va a salir el tamaño de la instalación, los sueldos de los trabajadores, etc. Mi compañero y yo ya teníamos conocimientos previos en optimización lineal, obviamente solamente eran las bases. Durante nuestra estancia aquí en la UCEMICH y con ayuda del investigador pudimos, aparte de reforzar nuestros conocimientos en programación lineal, abrir nuestros parámetros a lo que es la optimización lineal entera mixta y otros tipos de optimización que nos ayudaron a desenvolver mejor el problema. Si ya tienen esa espinita de querer saber qué es lo que se siente ser investigador, pues yo los invitaría a que sí tomen este tipo de cursos, ya que es la mejor forma de saber si esto es a lo que te quieres dedicar o no. O sea, quítate ese peso de qué pasaría si lo hicieran, o mejor, ¿sabes qué? Obviamente vas a hacer un pequeño sacrificio, vas a hacer un verano, pero créeme que lo vas a disfrutar bastante. Aparte de que vas a aprender nuevas cosas, si decides salir del estado donde actualmente te encuentras, pues bueno, vas a abrir tus conocimientos, así como esa parte cultural de conocer el estado donde sea que vayas a llegar. Pues agradecerles realmente por abrirnos las puertas a mi compañero y a mí que llegamos del IPN. La UCEMICH nos ha tratado de la mejor forma posible. Pues más que nada agradecer toda su atención y comprensión hacia nosotros. Pues está muy chido el programa, pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Vamos. Volvemos del corte y ahora vamos a la sección Hablemos de Fotografía, Ciencia y Sociedad con Héctor Ábalos, Que nos hablará sobre visitantes espaciales. Vamos a verlo. Hablemos de Fotografía, Ciencia y Sociedad. Visitantes especiales. El hierro de este meteorito, así como la sangre tiene hierro en nuestras venas, provienen del mismo origen, el núcleo de las estrellas. Neil deGrasse Tyson. Nos encontramos en uno de los capítulos más interesantes y fascinantes de esta serie. Y me refiero al mundo de esos visitantes especiales. Bueno, en realidad espaciales, porque provienen del espacio sideral. Estos meteoritos a lo largo de la historia han causado entre fascinación, miedo y bastante interés. Por eso, el día de hoy, vamos a descubrir un poco más acerca de ellos. Pero antes de comenzar, este siderito que tengo a manera de dije o colgante es una pieza especial que ha marcado en parte mi vida. Un meteoroide es cualquier materia que está en el espacio que es más pequeña que un cometa y también más pequeña que un asteroide. Pero ese meteoroide, cuando ingresa a la atmósfera de la Tierra, se transforma en meteoro. Si nosotros vemos un fulgor en el cielo y apreciamos colores o simplemente esa resplandecencia, estamos pues frente a un meteoro. Finalmente, si ese meteoro llega a colisionar con el suelo, tenemos entonces a un meteorito. Un dato interesante al respecto es que este tipo de meteoritos, los llamados sidéritos, son meteoros del tipo metálico y, según las estadísticas, se dice que estos cuerpos son encontrados de entre 1 a 6% del total de caídas, así se les llama, de este tipo de objetos. Vale la pena decir que la palabra meteoro, cuyo origen es griego,
quiere decir evento en el cielo. Y esto es interesante porque justamente la cultura griega, al igual que otras, incluso antes que ellos, tenía fascinación por los objetos que venían del espacio. El detalle es que hay un interesantísimo fenómeno físico llamado presión de choque. Y este cuerpo entonces se encuentra con la presión que ejerce el aire, esa resistencia que ejerce el aire de la atmósfera. Recordemos que el aire pues, se compone de gases como oxígeno y nitrógeno, entre otros. El detalle es que esa presión de choque hace que aumente también la temperatura y esa temperatura se transfiere al cuerpo celeste. En algún momento nosotros podemos notar esos fenómenos de incandescencia e incluso coloraciones. Parecido mucho esto a lo que en un ensayo en química llamado ensayo la llama, nos señala la composición elemental, porque justamente estos cuerpos se componen, en el caso de este siderólito, de elementos como hierro, níquel, germanio, iridio, pero algunos otros pueden tener trazas de magnesio o incluso otros elementos como el sodio. Lo interesante también está en comprender que este fenómeno ocurre entre 80 y 110 kilómetros de altura. Estamos hablando en la termósfera, que es una de las partes más altas que componen la atmósfera. ¿Y cómo es que se les da un nombre a los meteoritos? Bien, pues como criterio principal tenemos que considerar su ubicación o incluso algunas coordenadas. Para ello me he apoyado con los fragmentos de este material genuino, incluso validado a nivel de petrografía, en el cual podemos notar algunos trocitos de lo que hace ya 9 años fue el meteorito o bólido de Chelyabinsk. Esta caída fue una de las más importantes e impresionantes porque ocurrió en febrero del 2013 y algunos podrán recordar que fue casi a plena luz del día. Este material o espécimen proviene de una provincia en Argentina llamada el Chaco Austral. Esta provincia del Chaco, pues, se volvió famosa desde hace un tiempo porque precisamente ahí cayó uno de los meteoritos más grandes y el tercero más importante en peso que ha tocado nuestro planeta. Lo interesante es que este es parte de una clasificación en la cual se entiende que es del grupo 1AB, todo en mayúsculas, 1 romano AB. ¿Qué quiere decir esto? Que la composición principal de este objeto radica en tener hierro, níquel, fósforo, germanio, galio e incluso iridio. Existe el caso de un meteorito en particular, me refiero al meteorito Hodge. Proviene de un fragmento más grande llamado meteorito Silacagua. En noviembre de 1954, Anna Elizabeth Hodge tuvo el infortunio de encontrarse con un pedazo de este meteorito Silacagua, el cual más o menos tenía la dimensión de una naranja. Y este fragmento penetró el techo de su casa, pegó en una golpeó una radio y terminó impactando en esta persona llamada Anna Elizabeth Hodge. Ella en ese momento tenía 34 años y se encontraba reposando en un sofá. El detalle es que quedó severamente lastimada del lado izquierdo de su cadera. Desde los Inuit en Canadá y Alaska, pasando por las culturas de los nativos estadounidenses, o acá con los aztecas, los purépechas, incluso los incas, o más hacia el sur, como en el caso de los Qom en Argentina, ellos valoraban demasiado a estos cuerpos, incluso más que el oro, a diferencia de los conquistadores españoles. Eso es interesante. Pero bueno, los usos que les daban eran muy diversos. Toda esa gente de la época prehispánica apreciaba estos materiales porque consideraban que era un regalo del cielo. Y ellos empleaban lo más posible este tipo de piezas para generar anzuelos, eso está documentado en Alaska, les decía, puntas de flecha, por acá en zonas más Aridoamérica o puntos de Mesoamérica, o incluso, como les decía, acá en esta provincia austral del Chaco, en la Argentina, veíamos que les daban un uso interesantísimo para fortalecer más las estructuras que hacían para ir a la guerra.
Incluso algo interesante es que los conquistadores españoles, cuando empezaron a ver que los indígenas de esa zona tenían piezas o dibujos u objetos con este tipo de material, inmediatamente preguntaban a los nativos. Y estos, los nativos señalaban hacia el cielo, justamente ubicando el origen de estos materiales. Pero bueno, lo interesante es que la cosmovisión indígena americana, con ello me refiero a todo nuestro continente, desde Alaska hasta Patagonia, es que ellos valoraban de una manera muy especial esos objetos. Incluso, y cerrando, los utilizaban como referentes en los caminos. Es decir, lo tomaban a manera de ubicar algún punto o algún paso, y de esa forma era más sencillo encontrar algún camino o algún lugar. Pero tengo una pregunta. ¿Y a ti, te gustaría encontrarte o poseer alguno de estos especímenes? Bueno, hemos llegado al final del programa. Pero no se olviden de sintonizarnos la siguiente semana y tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales que aparecerán aquí en pantalla. Yo soy Jocelyn y me encuentran en Instagram como Jocelyn-jackson.artist. Y yo soy Jesus y me encuentran como jesus.eduardo. Esto fue Espacio Espacio Semich.